Voces que importan y que en este espacio son escuchadas. Me da muchísimo gusto saludar, como todos los martes, a mi querida Alec Jordana, que hoy nos trae, como siempre, un tema sensible y para dejarnos a todos reflexionando y con ganas de actuar y de hacer algo, porque no nada más es enterarnos y que se nos entre por un oído y nos salga por el otro. Somos parte de la solución. Alec, qué gusto, como siempre. Así es, querida Janet. Aldo, muy buenos días a ambos. Buenos días. Efectivamente, cuando conoces un tema, no lo puedes ignorar y no puedes ser indiferente, y justamente ese es el propósito de esta sección, en donde hace unos días platicamos sobre las personas con discapacidad y los retos a los que se enfrentan en una sociedad como la nuestra, que es inclusiva, pero solamente en el discurso, no necesariamente en la práctica. Pero hoy decidimos ponernos en los zapatos y entender la realidad de sus cuidadores, que muchas veces son sus padres, sus abuelos, sus hermanos o algún ser querido que dedica su vida a la persona con discapacidad para que pueda ser parte de esta sociedad. Vamos a ver a continuación cómo es que ellos viven el día a día. Cada hogar tiene su propia historia, y en la de María José, el amor se entrelaza con la responsabilidad de cuidar a su hermano José Manuel, quien nació con colpocefalia. Mi papá nos sentó a todos en la cama, a los 4 que somos, bueno, 3, y nos dijo, pues su hermano viene con una condición, se llama pues discapacidad, y pues eso significa que va a crecer pues no como ustedes, pero lo vamos a seguir amando como es. En México, 5.6 millones de personas viven con discapacidad, y detrás de ellas son sus familias quienes llevan el peso del cuidado diario, lo que se traduce en desempleo, cansancio y costos que se triplican. La rutina, pues mis papás son el mejor equipo que he conocido, la verdad. Entonces mi papá lo baña, mi mamá lo despierta, le da de comer, y yo la verdad es que igual, o sea, como pues casi siempre estoy en mi casa, atiendo a José Manuel cuando puedo, ¿no? También siento que mi misión en la vida como hermana es apoyar a mis papás para que ellos también tengan ese respiro. Los datos del INEGI reflejan una realidad. Más del 90% de las personas con discapacidad necesitan cuidados permanentes, pero son muy pocos los programas que garantizan apoyos suficientes. Afortunadamente, desde el gobierno federal se ofrecen ya becas para las personas que cursan con una discapacidad. Eso es en el federal. En el estatal contamos con CEMERI, contamos con el DIF estatal, en donde, también el CRIE, en donde las familias acuden con costos muy bajos. Pero para quienes cuidan, esos apoyos resultan insuficientes. El gasto diario en traslados, terapias y medicinas rebasa las posibilidades de muchas familias. En los 49 CAMS que existen en el estado de Puebla, pues las distancias de las familias para asistir a estos centros, que son pocos, sí implica un gasto. Entonces sí requerimos de autobuses escolares, tal vez de desayunos escolares también dentro de las escuelas, como para amortiguar un poco los gastos que los padres de por sí ya hacen con sus hijos. Aún así, en medio del cansancio y las carencias, el cuidado también deja una enseñanza que va más allá de las palabras. José Manuel nos cambió la vida. Siempre decimos, una plática que tengo con mi mamá frecuentemente es que José Manuel nos hizo crecer, nos hizo madurar, nos hizo mejores personas. El rostro del cuidado en México es el de millones de mujeres y hombres que, como María José y su familia, dan su tiempo y su vida por amor. Una realidad que exige reconocimiento y apoyo, porque nadie debería cargar solo con una responsabilidad que es de todos. Alec Jordana, Imagen Noticias Puebla. Y platicábamos que las políticas públicas para personas con discapacidad son muy pocas, muy limitadas. Y bueno, si hablamos de cuáles son las acciones por parte de la autoridad para los cuidadores, la realidad es que prácticamente son inexistentes, comenzando porque al menos en nuestro estado no existe un sistema de transporte público para personas con discapacidad. Tienen que ingeniárselas para poder trasladarlos. No hay apoyos económicos para los cuidadores, quizás sí para la persona con discapacidad, pero no hay ningún tipo de apoyo médico o de salud mental para los cuidadores. En el caso de María José Suárez, la persona a la que entrevistábamos es una mujer muy joven y muy brillante, que recomiendo que sigan en redes sociales. Ella se dedica a crear contenido relacionado con discapacidad, está como El Cliché en Instagram, y creo que es de estos influencers que vale la pena seguir en redes sociales porque nos hacen entender muchísimo mejor este tema que ella ha vivido a través de la historia de su hermano José Manuel. Así que síganos en redes sociales para que
como decíamos al inicio de esta entrevista, ojalá que entendiendo el tema nosotros podamos dejar de ser indiferentes y podamos darnos cuenta de todo lo que nos hace falta dentro de nuestra sociedad. Y como muchos no los tienen, perdón, en la mira, ¿no? No saben que detrás de un joven, de un niño, de un bebé, de cualquier persona con discapacidad, hay uno o varios cuidadores. Y yo he visto, amiga, y te comentaba, que muchas veces la mamá tiene que renunciar a su trabajo, tiene que renunciar a su vida también, porque hay personas que necesitan un cuidado 24/7, medicinas, terapia. ¿Quién los lleva a terapia el lunes, en la mañana, en martes, cuando te las agenden, ¿no? En el caso de que sean gratuitas. Ningún trabajo te permite ni te da esas concesiones, así que hay que cuidar a los cuidadores. Justo de eso ya han comenzado a hablar algunas legislaciones, la federal, local, que están temas pendientes ahí por aprobar, pero yo creo que lo que tendría que venir primero es, sí, atenderlos de manera integral también a ellos, como lo dices, ese es el discurso, cuidar a los cuidadores, pero proveerles, además de, por supuesto, estos servicios emocionales, también alguna capacitación para que ellos sepan cómo sobrellevar, cómo poder apoyar a las personas que tienen pues bajo su responsabilidad, porque esa es la realidad 100%. Y que es toda una cadenita. Cuando el cuidador no está en las condiciones aptas, ni físicas, ni mentales, ni emocionales, no es un buen cuidador en todos los casos. Y entonces es una cadena que finalmente termina cayendo en la persona con discapacidad o en la persona dependiente. Así que bueno, este es el tema para reflexionar a lo largo de este día, para comentarlo con la familia y para seguir aprendiendo sobre él. Gracias, Ale. Gracias a ambos. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes.